Hola chicos, bienvenidos a su siguiente clase de geometría. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos, ¿no? Es una parte esencial para poder estudiar muy bien la geometría y posteriormente la trigonometría. Para ello vamos a plantearnos como propósito el aprender netamente lo que sea necesario de ángulos, que es lo que viene a continuación. Se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen un mismo origen. ¿Sí? No colineales, ¿por qué? Porque no son seguidos, no siguen uno del otro, sino que toman diferentes direcciones. Pero, eso sí, salen de un mismo origen. Y aquí lo podemos ver, el origen es O, y por aquí sale un rayo A, y por aquí sale un rayo B. ¿Bien? Y esta sería la forma que representamos un ángulo, ¿no? De manera general. Bien, la notación sería ángulo A o B, o estos simbolitos que vemos aquí. Y o también este A o B con un sombrerito que parece un triángulo incompleto. ¿Bien? Como elementos tenemos los lados OA, que especialmente son rayos, el lado OB, ¿sí? Que también es otro rayo, el origen o vértice que es llamado O. ¿Bien? Pasemos a la siguiente página. La medida de un ángulo. Para medir un ángulo necesariamente en esta parte de geometría vamos a utilizar el sistema sexagesimal, que es el sistema que nosotros ya conocemos y que nos han enseñado desde primaria, ¿no? Y me está diciendo también que la unidad es un grado sexagesimal, es 1 con una bolita arriba. Bien, tenemos por aquí este angulito OAB, ¿sí? Y por aquí en el centro estamos viendo que tenemos 35 grados sexagesimales. Entonces, cuando nosotros ponemos una M antes de este símbolo de ángulo A o B, se lee como medida del ángulo A o B. Y si ya lo queremos expresar con datos, nos está diciendo que la medida del ángulo A o B es 35 grados, que es lo que aparece aquí. ¿Bien? Bisectriz de un ángulo. Es el rayo cuyo origen es el vértice del ángulo y divide a estos dos ángulos congruentes. ¿Sí? Divide a este en dos ángulos congruentes. ¿Bien? Rayo, cuyo origen es el vértice. Aquí está el origen y es el mismo vértice. ¿Sí? Aquí está el rayo OM. Y divide estos dos ángulos. Además, si me está diciendo OM, este rayo OM es bisectriz, se cumple que tanto la medida del ángulo nuevo AOM y MOB deben ser iguales. Esas medidas deben ser iguales. ¿Sí? Entonces, profesor, en simples palabras, la bisectriz es aquel rayo que sale del origen y que divide al ángulo inicial en dos partes iguales. ¿Sí? Y esas dos partes iguales se dan también ángulos congruentes. Siguiente, vamos a ver la clasificación de los ángulos. Vamos a empezar la primera clasificación según sus medidas. Tenemos el ángulo agudo, me dice que su medida es mayor a 0, pero menor que 90. Son todos los ángulos que están desde el ángulo 0.00001, y es mayor a 0, ¿no? Hasta el ángulo 89.00009, por ejemplo, ¿no? Que no llegue a 90. Pueden ser en ese rango de ángulos. ¿Bien? Ángulo recto. El ángulo recto, su única medida es 90 grados. Este ángulo es muy importante para resolver problemas, así que no se olviden. Ángulo obtuso. Su medida es mayor que 90 y menor que 180. Eso también es un ángulo que utilizamos frecuentemente. ¿Sí? Nos falta mencionar el ángulo llano, que nosotros ya conocemos, que es un ángulo que tiene la medida de 180 grados, que generalmente es como una línea recta, sin ninguna inclinación en cada uno de sus lados, ¿no? Y el ángulo de una vuelta, ¿no? Que es un ángulo que donde empieza, termina. Generalmente mide 360 grados sexagesimales. Bien, continuemos. Vamos a también a ver la clasificación según la posición de sus lados. ¿Sí? Primero, ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos en los cuales los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. ¿A qué se refiere con prolongación? Fijémonos aquí en este ángulo A o B.
Me dice que es la prolongación de los lados de los otros. Ah, ya. Profesor, ¿qué significa prolongación? Que vamos a alargar este de aquí. ¿Sí? Lo estamos alargando, mira. Lo estamos prolongando. Lo mismo va a suceder con este rayo B. Lo estamos prolongando hasta acá, ¿ve? Hasta el punto D. Entonces, ¿los lados son prolongaciones? Si nos damos cuenta que sí, ¿ve? El B continúa por acá que se va al D y el A continúa por acá que se va al C. Entonces me dice que si estos ángulos son opuestos por el vértice, el ángulo que forma ellos, ¿sí?, va a ser igual al otro. Si te fijas en el gráfico, como son prolongaciones, eso quiere decir que tienen la misma abertura. Y porque tienen la misma abertura, tienen la misma medida. Y si tienen la misma medida, tienen la misma medida de ángulo, ¿no? Valga la redundancia. Eso es lo que quiere decir ángulos opuestos por el vértice. Bien, ángulos adyacentes. Son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. O sea, tienen el vértice en común y un lado en común. ¿Sí? Entonces, se va a decir que los ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque están pegaditos y comparten el mismo origen y el mismo lado. Bien, continuamos. Ángulos según la suma de sus medidas. Bien, aquí vamos a tener ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Me dicen que dos ángulos son complementarios y sus medidas suman 90. Eso quiere decir que son ángulos, esos ángulos deben ser agudos, únicamente agudos, ¿sí? Para que su suma sea 90. Deben ser únicamente agudos. Y entonces, si nos damos cuenta que sus medidas deben sumar y nos fijamos en el gráfico, yo voy a decir que alfa y beta deben sumar 90. ¿Sí? Lo mismo acá, ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos en el gráfico, este ángulo θ y este ángulo gamma tienen que medir la suma de ellos 180 grados. Eso quiere decir, puede ser un obtuso, un agudo o dos agudos. ¿Será? Dos agudos no puede ser, porque ya sabemos que un agudo es antes de 90. ¿Sí? O también pueden ser dos ángulos rectos, ¿no? Agudos no pueden ser aquí, dos agudos no pueden ser aquí. O son dos ángulos rectos, un obtuso o un agudo. ¿Ya? Bien, entonces si nos damos cuenta, este θ y este gamma deben sumar 180. ¿Bien? Ahora pasemos a la parte de abajito, que está de estas dos definiciones. ¿Sí? Vamos a ver complemento de ángulo, esto es algo muy importante. ¿Sí? Me dicen que el complemento de un ángulo es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 90. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo 10, me preguntan, ¿cuál es el complemento de 10? Allá pienso rápidamente. A ese 10, ¿cuánto le falta para ser 90? Allá, profesor, rapidito. Le falta 80 grados. Entonces el complemento del ángulo 10 debe ser 80 grados. Y nos fijamos bien en esta parte de aquí. Me dice que en general, si alfa es la medida de un ángulo, su complemento sería 90 menos alfa. ¿Sí? Con el ejemplo que les di del 10 y 80, está más que claro. Y además vamos a ver un ejemplo por aquí. Me dicen, complemento de 37. Ya, profesor, es lo mismo que sucedía con el 10. Tengo que restar 90 menos 37, porque es lo que le falta al 37 para hacer 90. Entonces yo voy a decir que el complemento de 37 es 53. ¿Bien? Lo mismo va a suceder con el suplemento, pero ya no va a ser 90, sino que va a ser 180, porque son ángulos suplementarios. Entonces, el suplemento sería lo que le falta un ángulo para hacer 180. ¿Sí? Tenemos un ángulo de 100 grados. ¿Cuál sería el suplemento? Muy bien, 80, ¿no? 80 va a ser el suplemento porque a ese 100 le falta 80 para hacer 180 grados. Igual que acá la manera general es restar 180 menos beta. Restar 180 menos beta, que este beta representa cualquier ángulo al que nosotros deseemos sacarle el suplemento. Por ejemplo, el suplemento de 124
es 180 menos 124, entonces lo que le falta al 124 para hacer 180 es 56. El suplemento de 124 es 56. ¿Bien? Continuemos. Observaciones. ¿Sí? Miren, si nosotros tenemos aquí un ángulo llano que está dividido por dos ángulos, la suma de esos dos ángulos debe ser 180. ¿Sí? Si tenemos por aquí un gráfico de este tipo, nos estamos dando cuenta que de aquí a acá hay un ángulo, de aquí a acá hay otro ángulo y de aquí por acá hay otro ángulo. Eso quiere decir que esto ha recorrido una vuelta. Entonces la suma de este alfa más este tita más este beta debe ser 360 grados. ¿Por qué? Porque está señalando una vuelta completa. Si seguimos el trayecto B, nos damos cuenta que estamos formando una vuelta, un círculo. ¿Sí? Muy bien. Clases especiales, ángulos determinados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Sí? Dos rectas paralelas y una recta secante. Me dan como datos L1 y L2 son paralelas. Simbólicamente, cuando hablamos de dos rectas paralelas, se ponen dos rayitas en medio de esas L. Y la recta secante ya se sobreentiende, ¿no? Que es la que corta estas dos rectas. Bien, si te fijas en este espacio de aquí, mira, si te fijas en este espacio de aquí, hay algo que yo te mencioné anteriormente. ¿Sí? Hay algo que yo te mencioné anteriormente. Mira, es esto que está por acá, ¿ve? Es esto que está por aquí, ¿ve? Opuestos por el vértice. También se está formando aquí ángulos opuestos por el vértice. Es por eso que aquí ves alfa por acá, alfa, beta por acá, beta, beta por acá y alfa por acá y alfa por acá. O sea, se está cumpliendo eso mismo. Es algo muy interesante si te das cuenta. Bien. Como consecuencia de estas rectas paralelas con una recta secante se forman una variación de ángulos que se conocen con los siguientes nombres, ¿no? Ángulos alternos internos. ¿Por qué alternos? Te preguntarás, ¿qué es alterno? Es cuando uno sigue una posición y después alterna o cambia de posición. ¿Sí? Uno está de este lado y alterna de posición es este lado. ¿Sí se das cuenta? Por ejemplo, mi celular está aquí, lo alterno, lo cambio de posición, está acá. ¿Sigue siendo un celular? Claro que sí, lo mismo sucede con esto. Este ángulo que está aquí ya está alternado con este de acá, ¿sí? Solamente se ha movido un poquito, pero sigue siendo el mismo ángulo, si te das cuenta. Acá es beta, acá también debe ser beta. ¿Sí? Y acá en el general, mira, en el gráfico general también te das cuenta, mira, por aquí está beta y por acá está beta. Beta y beta. ¿Bien? Siguiente, ángulos alternos externos. Lo mismo, ¿ve? Están por fuera de las dos rectas, ¿ve? Alfa está por acá y alfa también está por acá. ¿Bien? Solo estamos desglosando este gráfico y dándonos cuenta cómo son los ángulos que se van a aparecer. Siguiente, ángulos conjugados internos. Profesor, ¿qué es conjugado? Son dos ángulos que al unirse ellos van a tener una medida específica. Y esa medida siempre va a sumar 180 grados. La medida de ellos siempre va a sumar 180 grados. Profesor, ¿cómo saca ese razonamiento? Ahora bien, retrocedamos la página anterior. Mira, ve. ¿Recuerdas que en las propiedades yo te dije que si yo tengo dos ángulos, alfa más beta, sobre un ángulo llano, eso debe sumar 180? ¿Sí? ¿Recuerdas? Eso está pasando aquí, mira, ve. Alfa más beta es 180. ¿Sí? Alfa más beta por acá abajo es 180. ¿Sí o no? Ahora mira, ya tengo esos datos, pero profesor, ¿por qué aquí está alfa y por qué aquí está beta y no continúa uno del otro? Pero ya nosotros con la demostración gráfica nos damos cuenta que efectivamente esa suma siempre es 180. Efectivamente siempre es 180. ¿Sí? Para que te quede un poco claro y no te confundas, mira, con la propiedad anterior
yo puedo completar ángulos alternos internos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ángulos alternos internos, esto me quedaría aquí como beta también. Y todo esto de aquí que te voy a señalar con este láser rojo, todo esto de aquí, ¿cuánto debería valer? 180. Entonces, gráficamente te sigo demostrando que eso no va a cambiar de nada. Lo mismo va a suceder así. Lo mismo va a suceder aquí cuando sumemos alfa más beta. Va a seguir siendo 180 si estén en posición diferente. Porque si completo la propiedad, va a ser igual. ¿Bien? Y por último, ángulos correspondientes. ¿Sí? Ángulos correspondientes. ¿Bien? Por aquí ve. ¿Quién está? Alfa. Por acá, ¿quién está? Alfa. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Por aquí ve. Beta. Por aquí, beta. ¿Mm? Son los mismos. Y solamente de observar, chicos. Solamente de observar y darnos cuenta que eso es demasiado sencillo. ¿Sí? Y estamos utilizando propiedades anteriores. Mire, una de esas propiedades es esta que está aquí. Otra propiedad es esta que está acá. Y el resto ya es sencillo. ¿Sí? Esto es lo esencial para poder resolver problemas con ángulos. ¿Sí? Continuamos. Propiedades. Propiedad número 1. Si tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, se cumple lo siguiente. Mira, tenemos aquí dos rectas que están formando un ángulo. ¿Sí? Se cumple lo siguiente. Que esto de aquí más esto de acá debe ser igual a la suma de X. Eso me manda la propiedad. Ojo. Ahora mira, presta atención. En el gráfico mostrado L1 y L2 son paralelos. Calcula el valor de X. Profesor, pero aquí está cambiado. ¿Pero afectará en algo eso? Yo creo que no. Va a seguir siendo lo mismo, mira. Porque están en la misma posición. Este X está en la misma posición que el 85. ¿Ve? Están en forma de ángulo central. ¿Ve? De ángulo central, digo central ¿por qué? Porque está en el medio de este gráfico. Y aquí también está en medio de este gráfico. Por acá, este de aquí, está en la esquina pegada a la recta. Sí, y por acá este alfa también está en la esquina pegada a la recta. Por aquí este beta está pegado a la recta acá abajo. Sí, entonces este 10 también está pegado a la recta de abajo. Entonces sí podemos aplicar la propiedad porque se parecen. No importa que esté volteado, ¿no? La abertura que está aquí. Y lo único que debemos hacer es resolver la ecuación, nada más. Vamos a decir lo siguiente. 3x más 15 más 10 es igual ¿a quién? A 85. Bien, queda 3x más 25 es igual a 85. Perdón, aquí sale 30 y es 3x. Entonces, 3x es igual a 85 menos 25. ¿Y eso cuánto me queda? 3x es igual ¿a quién? A 60. Por último, aquí sería 20. Y esa sería la respuesta. Se trabaja únicamente con la propiedad, porque el resto ya solamente es de resolver una simple ecuación. Pasemos a la siguiente propiedad. Bien, allá mira, en la anterior solamente me mostraba una, hasta aquí ve. Me mostraba este pedacito hasta aquí, por aquí venía la otra recta. Ahora ha cambiado los papeles, ahora te aumentan una más. Pero al final va a seguir siendo lo mismo, lo único que aumentamos es x más y es igual ¿a quién? A alfa más beta más teta. Más tita, perdón. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces observemos aquí en el gráfico. Como se parecen y están en la misma posición, yo voy a decir también lo siguiente. 15 más 25 más 40 es igual ¿a quién? A x más 3x. Todo eso es igual a x más 3x. ¿Por qué? Porque me está diciendo la misma propiedad. Sumo los ángulos que están aquí y eso lo igualo
a estos ángulos que están por acá. Y ahí está. Entonces resolvemos. 15 más 25, ¿cuánto es? ¿Mm? ¿Sí? Sumo 5 más 5, 10, llevo 1, 2 más 1, 3 y 1, 4. Entonces esto es 40 más 40. ¿Y cuánto es 40 más 40? Eso es 80. ¿Y esto es igual a quién? ¿A x más 3x? A 4x. Y únicamente me queda que x es igual a quién? A 20 también. ¿Vieron qué fácil es resolver este tipo de problemas? ¿Sí? Continuemos. Y las últimas dos propiedades son estas de aquí. Son para casos particulares, ¿no? Que en algunas ocasiones nos aparecen en los exámenes. Y es lo mismo, relacionamos. Si yo tengo ángulos en estas posiciones dadas, puede ser así o puede ser volteado, es válido hacerlo. ¿Sí? Es válido. ¿Sí? Lo mismo por acá. Mira, aquí el angulito empieza desde la recta hasta la línea que parte aquí. ¿Sí? Eso también es válido. Es válido recordar. ¿Sí? Chicos, ahí nos quedamos en la clase de geometría. Ahora sí, pasemos a la siguiente clase. Bien, lo que les decía anteriormente, debemos conocer todos esos aspectos de los ángulos geométricos y pasar a hablar acerca del ángulo trigonométrico, que son cosas muy diferentes. ¿Tienen algo parecido? Sí, pero son diferentes en algunos aspectos específicos, que ya los vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a decir que el ángulo trigonométrico es aquel que se genera por la rotación de un rayo respecto a un punto fijo llamado vértice. Eso quiere decir que eso está desde una posición inicial, llamado también lado inicial, a una posición final o también lado final. Bien, a diferencia del otro, me estaba diciendo que son dos rayos que no son congruentes, que salen en diferentes direcciones. En cambio acá no, acá es un único rayo que de un lado inicial va girando. Va girando. O sea, ese mismo rayo va girando. Por aquí ve. Voy a hacer esta línea y vamos a simular que eso es un rayo. ¿Sí? Eso es un rayo. Entonces, me dice que esta línea va girando. Va girando de esta manera y se va formando grados. Mira, si te das cuenta, va aumentando los grados aquí en la línea. Hasta llegar al cero. ¿Sí? En ese caso estamos llegando hasta el cero. Está girando así. Así. ¿Sí? Profesor, ¿también puede girar para el otro lado? También puede girar para el otro lado. También. No hay problema. La cosa es que gira. ¿Sí? Tiene como elementos o el vértice, ¿sí? O A, lado inicial, o B, lado final, y el ángulo θ es la medida del ángulo trigonométrico. Bien, pasemos. Características. Esto es algo que necesito aprender y tenerlo muy en claro. Todos estos ángulos trigonométricos tienen características únicas que los diferencian de los ángulos geométricos. Y una de ellas ya nos dimos cuenta que es la definición. Mientras al otro lo formaban dos rayos, a este de aquí lo forma un único rayo, pero que ese rayo gira. Gira. ¿Sí? Bien. La primera característica que nos debemos dar cuenta y tener en claro es que tiene un sentido. Entonces observemos que en ambas figuras se muestra el mismo lado inicial, ¿ve? El mismo lado inicial. ¿Sí? Es como si yo lo pusiese así, como si fuesen el mismo. Pero la dirección o el lado final es diferente. Es diferente. ¿Sí? Y además nos está dando cuenta que la flecha con curva que está especificada en el ángulo tiene diferente dirección, también llamado sentido. Entonces podemos afirmar que en el ángulo alfa, este ángulo que está por aquí, ¿sí? Es un ángulo generado en sentido antihorario. Entonces ese ángulo va a ser positivo. Y observamos también que en el ángulo beta,
es un ángulo generado en sentido horario. Entonces, eso es un ángulo negativo. Profesor, ¿por qué antihorario? ¿Por qué horario? Porque estamos tomando como referencia el cómo giran las manecillas del reloj. ¿Sí? Las manecillas del reloj siempre van para abajo y después van subiendo. En cambio, no. El antihorario siempre sube y después baja. ¿Sí? Pasemos a la siguiente página. Es ilimitado. Profesor, ¿qué quiere decir eso? ¿Recuerdas que en la definición yo te decía que ese ángulo va a girar? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que ese ángulo puede girar infinitas veces, bien en sentido horario o bien en sentido antihorario. Y si nos damos cuenta, por aquí me está diciendo que si está girando en sentido horario, eso va a tener infinitas veces positivas. Hablo de positivo en los ángulos positivos que se pueden generar. Por ejemplo, va a tener más 1.000.000 de grados. Y este de acá va a tener menos 1.000.000 de grados. ¿Sí? Hablamos del más y el menos en sentido de orientación. Dijimos anteriormente que cuando es antihorario es positivo y cuando es horario es negativo. Ese menos simboliza eso. ¿Bien? ¿Se puede cambiar sentido? Claro que sí. Claro que sí. Si yo tengo un ángulo que va en sentido antihorario, como en este caso el beta, ¿yo le puedo cambiar sentido? Sí, claro que sí, le puedo poner un sentido horario. Y para ello lo único que debemos hacer es cambiar el signo. ¿Sí? Lo único que cambiamos es el signo. Bien. Y 4. Esto es algo muy importante. Para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, estos deben encontrarse en un solo sentido. Por lo general, en sentido antihorario. Vamos a trabajar siempre con ángulos positivos. ¿Sí? Con ángulos positivos y que ya conocemos. Para demostrar esta cuarta propiedad o aclaración o característica, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 1. Calcula el valor de x en la siguiente figura. Nos está dando aquí como figura inicial un ángulo recto. Este cuadradito que está aquí significa que es un ángulo recto. Eso quiere decir que eso tiene 90 grados. Ahora, fijémonos más al detalle. Por aquí tengo un ángulo antihorario y por acá tengo un ángulo horario. Lo que me dice aquí, debemos encontrarnos esos ángulos en un solo sentido. Y por la característica 3 yo puedo cambiar el sentido. ¿Y cómo? Solamente cambiándole el signo. Entonces, por aquí va a ser menos 2x y por acá se queda igualito, pues, ¿no? 40 más 4x. Entonces lo único que queda es trabajar la ecuación. Quedaría menos 2x más 40 más 4x, eso debe ser igual a ¿quién? A 90. ¿Sí? Entonces, operamos. Menos 2x más 4x, eso es 2x, porque le estoy quitando 2x. Más 40, esto es igual a 90. Bien, 2x es igual a 90 menos 40. Este 2x es igual a ¿quién? A 50. Y por último, x es igual a 25. ¿Sí? X es igual a 25. Entonces ya nos damos cuenta que estamos cambiando el sentido. Profesor, pero acá era diferente, acá era más y acá menos, pues, porque acá estaba positivo y acá lo cambiaba a negativo. Profesor, pero aquí este 2x aparece sin signo. Sí, no hay problema, hijo. La cuestión es que debemos cumplir el paso. Si acá es positivo, yo al ponerle el signo menos que me indica la operación, me cambia la respuesta. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera se resuelven los problemas con ángulo trigonométrico. Espero les haya quedado clara la clase. No olviden, cualquier consulta me escriben al WhatsApp. Nos vemos hasta la siguiente clase.